las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, dispuestos ya a contarles, a informarles y a opinarles sobre lo que nos parece que hay que conocer de lo que está pasando en España y fuera de España, claro está. Todo eso con dos premisas, la valentía y el rigor. Y dentro de un ambiente general que no puede ser de otro modo en un medio de comunicación, nos parece a nosotros, que es el de la libertad. Otros optan por otros caminos y les llaman telepedros, por algo será. Ya descubrirán que aquí no están en una telepedro. Antes que eso, vamos a hablar de salud, porque ya me acompaña aquí don Adolfo Albistur. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Protege tu vida. Protege tu vida con el glucómetro. Además, fíjate, Xavier, que nosotros de vez en cuando nos gusta hacer un muestreo de qué opina la gente que lo tiene y tal. Y están muy contentos. La verdad es que eso me alegra muchísimo, porque quiere decir que lo están usando. Hay veces que se compran productos y no se usan, lo están usando. Evidentemente, esto, sobre todo la gente que se lo ha comprado porque estaba pinchándose, pues automáticamente ha pasado de sufrir a ser algo maravilloso. Está mucho más contento, pero también hay gente que ha empezado, ¿no?, a usarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el glucómetro? Pues el glucómetro, como bien saben, es medir la glucosa. La glucosa es algo que tenemos en sangre que es necesario. La gente dice, oye, pero si yo no tomo glucosa, pues ya la insulina. No, es que si no tomas glucosa te mueres. Porque la glucosa es lo que necesita la célula, además solamente ese glúcido, la glucosa, no vale otro. Necesita la célula para tener energía. Pero claro, la insulina es la que lo mete. Si la insulina te falla, no introduce la glucosa en la célula y encima suben los niveles de glucosa en la sangre, que es lo que daña el riñón, lo que daña la vista, lo que daña... La temida diabetes. Esa es la diabetes, la prediabetes, todos los contenidos que tenemos ahí. Entonces, ¿qué se hace? Pues simplemente es colocarte el glucómetro, aquí no pincha absolutamente nada, ya que solamente te lo pones, le das un botoncito, tenemos nuestra aplicación en el móvil y automáticamente sabemos qué nivel de glucosa tenemos. Sobre todo, aquellas personas además que tenéis diabetes tipo 2, lo digo porque parece, bueno, ha llamado diabetes al final, es un poquito de azúcar, no, hay más amputaciones por la diabetes tipo 2 que la tipo 1. Porque a veces ya llega con, a lo mejor tienes colesterol, tienes mala circulación, con lo cual hay que cuidarla desde el momento que ya sabemos que nuestros niveles de azúcar no son adecuados. Así que la mejor manera de cuidarla, en primer lugar, es saber lo que tenemos y para eso tenemos el glucómetro. Y tienes un elemento docente, un elemento muy importante, porque tú puedes ver qué efecto produce salir a caminar, qué efecto produce ir al gimnasio, qué efecto produce haberte pasado una comida o tomar alcohol. Y esas cosas, cuando uno las ve y las toca, son las que de verdad pautan tu comportamiento. Sí, es que además hay tantas diabetes como personas, aunque la diabetes en concepto es eso, pero hay personas que se levantan por la mañana con el azúcar muy alta. Y otras personas que se levantan por la mañana por el azúcar baja y dicen, si no he tomado durante la noche, pero es que también influye el estado de ánimo, a lo mejor has tenido pesadillas y entonces el cuerpo ha reaccionado o estás un poco acatarrado o cualquier cosa, o has estado tosiendo, has estado roncando y entonces te levantas con el azúcar alta. Entonces es muy importante que cada cuerpo que tiene su propia glucosa en cada momento, como bien has dicho, nos eduquemos nosotros para saber cómo estamos. Sí, señor. ¿Cómo podemos hacernos con este aparato? Pues bueno, mirad, es tan fácil como llamar a ese teléfono 900-730-101. La idea es que llaméis ya, no os vamos a coger a la llamada, pero queda registrada, nosotros mañana os llamamos, además siempre tendremos grandes detalles con vosotros, os lo llevamos a casa, os lo explicamos, o sea, para que eso no haya problema. ¿Ayudáis en la instalación de la aplicación? Eso es, porque es muy fácil, pero bueno, hay personas que dicen, mira, si me lo explicas, vamos, lo explicamos y tal, para que quede instalada, probamos 2 o 3 veces, vemos, para que realmente la gente esté tranquila, que está bien. Y el libro Historia de nuestros médicos, del programa que hacemos aquí en la casa, y el servicio de telemedicina, así que 900-730-101. Servicio de telemedicina que permite consultar sobre cualquier cosa, no solo sobre la diabetes o la glucosa en sangre. Adolfo Albistur, un placer tenerte en el programa, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos con nuestro recorrido. Hoy iniciamos el recorrido, extrañamente lo hacemos en Egipto. Hoy se está produciendo la primera de las visitas de los reyes de España a Egipto. Bueno, una visita interesante en la que el rey de España ha asumido una posición respecto del conflicto en Gaza. ¿Cuál es la posición de la Casa Real Española? Que asumen los 2 estados en Palestina. A la vez, esto ya forma parte de la diplomacia real, ¿verdad? Pero le han impuesto la orden de Isabel la Católica al presidente egipcio el Sisi,
lo cual pues para muchos puede ser contradictorio, pero es una de las más altas condecoraciones con las que España distingue a los dirigentes o a las personas que han sido relevantes en la relación con España. En este caso, el presidente egipcio, el Sisi. Y de Egipto y ese posicionamiento sobre lo que está pasando en Gaza del rey de España, nos vamos a ver cómo va la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido, donde le han colmado de boato, bueno, el boato que hace la Casa Real británica a los líderes políticos que visitan el Reino Unido. Un poquito más cargado de boato, pues probablemente porque hemos visto carrozas dorados, hemos visto guardias a caballo salir del castillo de Windsor, ahí los estáis viendo, en fin, que han querido que Trump se sienta a sus anchas entre lo que son los hábitos más tradicionales de una de las monarquías más prestigiosas del mundo, la británica. Esta visita de Donald Trump es el marco para unas decisiones de carácter económico muy singulares, unos acuerdos llamados tecnológicos, o mejor dicho, vinculados a las tecnologías, porque quien firma los acuerdos de inversión son las compañías privadas, en este caso norteamericanas, como es el caso de Microsoft, que ha decidido pues coronar esta visita con el anuncio de una inversión importante en el Reino Unido de 25.000 millones. 25.000 millones de inversión, una sola compañía de las que acompañan a Donald Trump durante su visita. Bueno, dejamos a Donald Trump en el boato real británico para contarles algo de Donald Trump que no tiene nada que ver con eso. Donald Trump lleva mucho tiempo peleando contra The New York Times y algunos otros periodistas y editores relacionados con The New York Times. Al final ha decidido presentarles una demanda por lo que él considera una difamación, una actuación continuada contra su honor, con comentarios, etcétera, etcétera, que el propio Trump anunciaba como una medida contra los que le difaman y llama a The New York Times el portavoz del Partido Demócrata en ese largo comunicado de sus redes sociales, de la red Truth. Bueno, ¿qué tenemos? Pues que es una demanda tan millonaria de 15.000 millones que pues asusta y que bueno, pues es el saldar cuentas de Donald Trump con estos que él llama los portavoces del Partido Demócrata. Bueno, y del Reino Unido, de las cuestiones relacionadas con Donald Trump, nos vamos a Europa. En Europa hay un tema central. Hoy resulta que la Comisión Europea ha decidido y ha anunciado, a través de la señora que hace de Borrell, la sustituta de Borrell, Kaja Kallas, que es una señora que es la responsable de Asuntos Exteriores y también vicepresidenta de la Comisión Europea. ¿Qué ha presentado la señora Kallas? Pues una propuesta de la Comisión para suspender algunas disposiciones del actual acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. ¿Esto qué supone en la práctica? Pues en la práctica supone que quiere la Comisión que se reintroduzcan aranceles en la relación comercial con Israel y que se suspendan algunos fondos como reacción contra la ofensiva del gobierno israelí contra la Franja de Gaza. ¿Esto cuánto cuesta? Pues esto puede costar a Israel unos 5.800 millones porque afecta aproximadamente a un 37% de las exportaciones que hace Israel a la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Bueno, esto puede acabar en nada porque para que se adopten estas medidas contra Israel lo tiene que decidir el Consejo. El Consejo lo forman los líderes políticos de cada uno de los países que componen la Unión Europea. Ellos tienen que validar lo que les propone la Comisión. Y parece que hay muchos países que no están de acuerdo con esa opción, que no quieren que se castigue a Israel de esa forma, con esta... Hay que singularizar, la, digamos, propuesta de la Comisión Europea es el minimum minimorum, porque podrían haber decidido proponer al Consejo la ruptura de relaciones con Israel,
o la caída completa del acuerdo, digamos que preferente que mantienen, de asociación le llaman, pero es un acuerdo de ventaja que mantienen la Unión Europea y el Estado de Israel, y sin embargo son algunas de esas relaciones que fija el acuerdo las que supuestamente deberían, según la Comisión, decaer o cambiar por esta ofensiva del gobierno de Israel sobre la Franja de Gaza. Como les decía, puede quedar en nada, porque eso ahora queda en manos de la decisión última que tiene que tomar el Consejo. Y ahí hay decididos, hay líderes políticos decididamente en contra de adoptar este tipo de decisión. Por si acaso, el gobierno de Israel ya ha anunciado que si se adoptan esos cambios políticos por parte de la Unión Europea, ellos optarán por la reciprocidad, es decir, que el acuerdo también afectará a las exportaciones que hace la Unión Europea a Israel y seguramente pues estarán esperando a ver qué adopta el Consejo para cruzar esa relación antes fluida y ahora tendente a complicarse. Bueno, y de la Comisión Europea o de la Unión Europea ha salido algo que también me parece que merece la atención que nos paremos en ello. Admite la Unión Europea que las vacunas contra el COVID se recomendaron, se fomentaron, se distribuyeron y se animó a que los ciudadanos europeos se las pusieran sin haber estudiado previamente su impacto. Vamos a verlo. No tenían datos completos de seguridad sobre el uso de las vacunas del COVID. Así lo ha reconocido por primera vez la Comisión Europea. Ahora desde Bruselas reconocen que las primeras autorizaciones no contaban con el 100% del aval de seguridad. No existía un expediente científico completo. Pese a eso, decidieron distribuirlas dentro de un mecanismo extraordinario por la situación de emergencia sanitaria. Una afirmación que desde la Comisión Europea reconocen ahora tras la insistencia del eurodiputado austriaco Gerhard Auser, quien en numerosas ocasiones había denunciado la falta de información que los ciudadanos habían tenido sobre los efectos secundarios de las vacunas. Tras conocer la noticia mostraba su máxima satisfacción expresando: por primera vez se ha confirmado oficialmente que todas las personas vacunadas fueron conejillos de Indias. Desde el Ejecutivo Europeo han asegurado que este tipo de productos requieren de un control estricto posterior y que los riesgos serán menores que los beneficios. Una polémica que no solo está en Europa. Desde Estados Unidos, el secretario de Salud, Robert Kennedy, ha asegurado que las vacunas del COVID están directamente relacionadas con la muerte de al menos 25 niños. Será en la próxima semana cuando el país norteamericano se abra debate sobre la responsabilidad de las autoridades en promover de manera masiva el uso de estas inyecciones. Muchas gracias, Natalia Fernández. Y ahora permítanme, ha sido error mío. Yo quería que escucharan a la señora Kallas cuando cuenta esto de las medidas que proponen al Consejo Europeo contra Israel y se me ha olvidado. Y ahora las vamos a escuchar. Hoy se han impuesto fuertes sanciones a los terroristas de Hamás, a los ministros extremistas del gobierno israelí, a los colonos violentos y a las entidades que apoyan la impunidad en Gaza. Hemos aprobado una propuesta para suspender parcialmente las concesiones comerciales. El objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza. Bueno, pues ya veremos en qué queda. Habrá que esperar a que se celebre ese Consejo Europeo y qué decisiones toma. Vamos a hablar de droga. Ya saben ustedes que a mí el tema de la droga me incomoda mucho. Me parece que como sociedad, si fuéramos más serios, tendríamos que estar ya tomando medidas para reducir este fenómeno, un fenómeno que atenaza a varias generaciones que prefieren dedicarse al trapicheo o que prefieren bajar fardos de lanchas que traen la droga a nuestras costas antes que trabajar, antes que buscar empleo. No es fácil buscar empleo, es cierto, lo digo con mucho respeto, pero, hombre, pues como no se puede competir con lo que te pagan bajando fardos o conduciendo coches con droga, pues entonces me voy a dedicar a esto. Como esto es tan lucrativo, pues en mi pueblo voy a montar una plantación de no sé qué. Es que no hay pueblo en España donde no haya una o más de una plantaciones, como no hay ciudad de España en la que no haya
pisos donde se compra y se vende droga y todo el mundo lo sabe. Y vecinos incomodados por la existencia de esos pisos de la droga, los narcopisos les llaman. Bueno, ¿qué propongo yo? Hombre, pues humildemente que cambiemos de rumbo, que empecemos a pensar que esto no es un delito contra la salud, o no solo lo es un delito contra la sociedad española porque afecta a nuestra seguridad. Si no nos damos cuenta a tiempo y si no hacemos que los partidos políticos entren a considerar la toma de medidas contra la droga, porque es algo muy importante para la sociedad española, pues no se extrañen ustedes de que en algún momento alguna parte de España sea como cualquier estado mexicano, o como los peores, Sinaloa, por ejemplo. Mandan más los narcos que la policía, o que los jueces, o que los fiscales, o que todo el cuerpo que la sociedad tiene para prevenirse de estas cosas. Es ahora el momento para actuar, a ver si entre todos lo conseguimos. ¿Qué puedo hacer yo? Pues humildemente enseñarles ejemplos de hasta qué punto tenemos bajo la piel un fenómeno que se llama el narco, que es tan pernicioso. Bueno, vamos con el primer ejemplo y nos vamos al Estrecho, porque en el Estrecho la Guardia Civil ha cerrado 2 operaciones muy seguidas en el tiempo, espectaculares. Las 2 operaciones se han producido pues entre Algeciras y las aguas de Ceuta. Después de largas persecuciones por el mar, resulta que en 2 operaciones distintas se han lanzado al agua 6,7 toneladas de hachís, que luego han sido recuperadas por los agentes de la Guardia Civil. Eso significa que estamos hablando de más de 9 millones de euros. Y a pesar de que pues, los narcos y las embarcaciones de los narcos, cuando se vieron a punto de ser cazadas, lanzaron al agua esos fardos de droga innumerables, pues resulta que, pues nada, que no ha servido de nada, se han practicado las detenciones adecuadas y, bueno, pues 2 que han caído. ¿Cuántos no habrán superado el control y estarán o habrán bajado ya los fardos de la droga en nuestras costas? Eso ya, amigos, eso sí que no se lo puedo decir, pero imaginen, saquen ustedes sus propias conclusiones. Les decía antes que esto de la droga está en todas partes, que da igual norte, sur, este, oeste. Nos vamos a Pontevedra para demostrar esa afirmación. Hoy, la detención de un conductor en Pontevedra con 2 kilos de cocaína escondidos en el filtro del aceite de su vehículo. El vehículo tenía un objetivo que era llevar esa droga a Vizcaya. Consecuencia, pues la detención, obviamente, pero algo más que la detención. Esto demuestra hasta qué punto es fácil de mover la droga en este país. Bueno, pues a veces te cazan, pero ¿cuántos no llegarán a sus destinos con el preciado material de la droga que engorda la capacidad de vencer voluntades de pues, los agentes de seguridad o de los fiscales o de todos en junto? Por eso es por lo que creo firmemente que aquí tenemos un reto como sociedad y que lo tenemos que ganar con nuestra presión política. No digo ya que alguno de ustedes tenga una llamada del CIS de Tezanos, pero por favor, piensen que la droga es un problema y piensen si les pregunta a alguien, no creo que sea el CIS de Tezanos, solo pregunta cosas que le interesan a Sánchez, pero si les preguntan qué cosas les preocupan de este país, añadan la droga. El orden pónganlo ustedes, las prioridades, pero en cualquier caso, este es un fenómeno que nos afecta y nos afecta mucho. Y en otro orden de cosas, distinto al de la droga, yo a veces les cuento cómo está España, porque a veces hay pequeñas noticias que nos cuentan más que 1000 palabras y desde luego más que una sesión del Congreso de los Diputados. ¡Qué barbaridad! La que les traigo hoy es muy significativa. Ha caído una red, 5 personas detenidas, ha caído una red que se dedicaba a introducir cosas prohibidas en la cárcel del Puerto 2. El Puerto 2 está en Cádiz. Bien, lo llamativo de todo esto, que de los 5 detenidos, 3 son funcionarios, creo que también hay una persona pues muy relacionada con uno de estos funcionarios y
pues la cosa es bastante simple. Introducían objetos prohibidos, por ejemplo, pues drogas o lo que sea, en la cárcel y hoy, pues como les digo, han caído con todo el equipo. Pero bueno, es que el mundo de las cárceles hay que analizarlo y eso merece mucho rato de programa, para que sepamos qué es lo que pasa ahí dentro de verdad y cómo pasan algunas cosas, no digo todas, pero algunas que de otra forma, si tuviéramos un mejor control, pues seguramente no pasarían, y las cárceles, no digo que iban a ser parvularios, no lo van a ser nunca. Hay gente peligrosa y hay delincuentes de todo tipo, ¿verdad? Pero, hombre, el mercadeo y el negocio sí que se podría quedar excluido de las preocupaciones de la sociedad española para que durmiéramos todos más tranquilos. Bueno, vamos a hablar de alguna comunidad autónoma, de alguna cosa que queremos singularizar, por eso se las traemos de vez en cuando aquí, para que ustedes también las compartan. Empezamos por Aragón. En Aragón se está desarrollando un frente común contra los recortes de la política agrícola común de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque amenaza la vida de los pueblos rurales sobre todo, donde se dedican a la agricultura, a la ganadería. El presidente aragonés, Jorge Azcón, y el consejero de Agricultura, Javier Rincón, así como representantes de las 4 organizaciones agrarias, han firmado un manifiesto contra el recorte de un 22% de las ayudas que viene estableciendo la nueva política agraria común, la que se está preparando ahora para después de 2027, cuando vence el anterior programa. Vamos a escuchar a Jorge Azcón. Estamos hablando de que el sector primario representa aproximadamente el 15% de toda la riqueza que cada año creamos en Aragón. El 15% del Producto Interior Bruto está ligado al campo en Aragón. La agricultura y la ganadería es el principal motor económico en 23 de las 34 comarcas que tiene nuestra comunidad autónoma. Y vamos a hablar ahora de la Comunidad Valenciana, porque su presidente, Carlos Mazón, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas para familias y para la infancia relacionado con la DANA. 35 millones de euros que se suman a los 20 millones ya destinados anteriormente para este fin. Carlos Mazón. Anunciamos un nuevo paquete de ayudas para familias e infancia, en el que movilizaremos 35 nuevos millones de euros a los 20 ya movilizados para este fin. Ampliación de las ayudas DANA para familias con menores a cargo con necesidades especiales. Ampliación de las ayudas DANA a familias numerosas y a familias monoparentales, las que hayan sufrido daños, por supuesto, afectados. Es decir, en este caso, más de 3.890 familias, entre numerosas y monoparentales, a las que vamos a doblar la ayuda para que reciban otros 1.000 euros. Y contarles también la detención de 2 patronos de uno de los cayucos llegados a nuestras costas, concretamente el 24 de agosto. Llegaban a nuestras costas, sabemos que ahí iban 248 migrantes en el cayuco y 50 de ellos están desaparecidos. Así es que, de momento, esos 2 patronos del cayuco han sido detenidos y pues se procede a investigar qué pasó en el cayuco y por qué murieron todas esas personas. Bueno, y de situaciones graves y peligrosas pueden dar fe los cristianos en el mundo, sobre todo en África, pero no solo en África. Vamos a analizar cuál es la grave situación que viven, la persecución que muchos pagan con la vida por ser cristianos. Hay una palabra que en estas últimas semanas no dejamos de escuchar: genocidio. Se está utilizando para calificar a Israel por sus ataques sobre la Franja de Gaza. Según datos de Hamás, desde el comienzo de la guerra han muerto 60.000 personas, de las cuales 30.000 serían civiles. Unos datos escalofriantes, pero que nos deberían hacer reflexionar sobre otros asesinatos y persecuciones. Hablamos de los cristianos, una de las religiones más perseguidas a nivel mundial. Puertas Abiertas ha realizado un informe sobre esto, el estudio Lista Mundial de la Persecución
persecución, donde se han analizado los asesinatos de cristianos durante todo el año 2024. A nivel mundial, casi 5.000 fueron asesinados el año pasado, aunque es probable que esa cifra sea aún más elevada. Unos datos que, por desgracia, van a aumentar este año, porque solo entre enero y agosto de 2025, más de 7.000 cristianos han sido asesinados solo en Nigeria. Si vemos también a nivel mundial esos datos de ataques, durante todo el año 2024 se registraron casi 15.000 asaltos a iglesias. Otras 20.000 personas han sufrido ataques en sus casas por el mero hecho de creer en Dios y más de 278.000 personas han tenido que huir y vivir en la clandestinidad. Nigeria, como decimos, es uno de los países donde más cristianos son asesinados, pero en la lista mundial de persecución aparece el nombre de otro país, Corea del Norte. Entre 50.000 y 70.000 cristianos están internados en centros por practicar su fe. Pakistán, Irán, Afganistán e India son también de los países más peligrosos, ya que al contar con una fuerte presencia musulmana, la persecución a los cristianos va en aumento. En base a todos estos datos, cada día de media, más de 12 cristianos son asesinados por su fe. Unos datos muy preocupantes que deberían hacernos preguntarnos por qué una cosa es genocidio y otra está totalmente silenciada. Muchas gracias, Marien Vallejón. Vamos a recordarles a todos ustedes la conveniencia de que nos apoyen, de que nos ayuden, de que nos echen una mano para crecer. Les sugerimos, seguramente ya han llegado a la conclusión de que compartimos muchas ideas, ustedes y nosotros, y yo lo que quiero es que ustedes entiendan que la manera de trasladar al conjunto de la sociedad española esos valores, esas ideas compartidas, es echándonos una mano para que nosotros sirvamos y tenemos esa voluntad de correa de transmisión de esas ideas y para que con ese refuerzo podamos extender a más y más españoles cada día el efecto de nuestra programación. Sepan que hay muchos lugares en España en los que no pueden ver en abierto esta cadena. La tienen que ver los que tienen esa suerte por tener contratos con compañías de televisión de pago. Otros no pueden. Eso queremos convencerles de que tiene que ir a menos en el futuro y que nuestra presencia tiene que alcanzar a más y más españoles. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. Las 8:01, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, presentar a nuestros invitados. Doña Ana Cuartero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, encantada de estar aquí. Doña Ana, como saben, es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Don Carlos Entrena. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Carlos Entrena, eminente jurista y presidente del Club Liberal Español. Pues muchas gracias. ¿Vacaciones bien? Suficientes. Suficientes es algo que solo dicen los que hacen unas vacaciones muy largas. En fin, bueno, vamos a lo que vamos. Hoy, como no, Sánchez lo quiere y así es la cosa. Hoy el tema palestino ha entrado en el Congreso. Es verdad que si lo que pretendía Sánchez era sonrojar o poner ante pues, la contradicción al presidente del Partido Popular, hoy no lo ha conseguido, porque para bien o para mal, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fijado con mucha claridad cuál es la posición de ese partido con lo que pasa en Gaza. Ha dicho, por ejemplo, que no todos los civiles son terroristas, que el gobierno de Israel es quien decide los bombardeos, pero no el pueblo de Israel, que es un matiz interesante. No ha llamado nunca a lo que está pasando allí genocidio, como hace Sánchez, así que le dejan. Y ha dicho algo muy relevante sobre Hamás. Oiga, que a usted los de Hamás le han felicitado 2 veces, es que canta un poco, ¿no? Y ha dicho que Hamás pues ya no puede ser
parte del gobierno de nada, ni tiene que estar ligado al futuro de Palestina, que es bastante decir. Vamos a ver lo más relevante de las dos posiciones encontradas, la de Sánchez y la de Feijóo. Su conflicto de intereses por el rescate de una compañía por 475 millones de euros en que su mujer tenía intereses económicos. ¿Ya tiene una nueva cortina de humo? ¿Va a retirar los equipos españoles de la Euroliga de básquet? ¿Va a retirar la selección española del Mundial? ¿Cree que los españoles podemos vivir en esta inestabilidad populista? Escuche, por ejemplo, a los españoles y españolas que en una encuesta del Real Instituto Elcano hablaban de que el 82% de los españoles, por tanto también votantes del Partido Popular, consideran que en Israel y en Gaza este país está cometiendo un genocidio. Dejen de insultar, argumenten, señorías. Sufrió usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Este gobierno, señoría, garantiza la estabilidad no porque tenga una mayoría parlamentaria absoluta como tuvo Rajoy, sino porque gobierna para la mayoría. En fin, bueno, entrena. Pues yo lo considero esta intervención del presidente muy lamentable. Muy lamentable, pues porque no ha querido hacer referencia. Dice que gobierna para la estabilidad y gobierna, yo creo que para la inestabilidad en la política internacional de España y para la política interior, porque el gobierno tiene obligación de dirigir la política interior y exterior, y la política interior, lo que ha hecho con la vuelta ciclista a España, eso es una verdadera vergüenza. Eso yo no sé si llegará a ser delito penal o el Tribunal Supremo lo va a condenar, pero desde luego ante la mayoría de los españoles el azuzar a la gente en contra de los ciclistas, porque era azuzar contra los ciclistas, personas deportistas que van en una bicicleta sin ningún tipo de coraza ni ningún tipo de protección, a mí me parece de una irresponsabilidad tremenda. Y desde un punto de vista internacional, el querer enfrentarnos con Israel, yo creo que lo ha dicho bien Rajoy, una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es Netanyahu, que la situación está allí muy complicada y muy mal, pero no es un genocidio. La palabra genocidio no se puede devaluar porque está perfectamente tipificada desde un punto de vista histórico a lo que hicieron los nazis al pueblo judío. Eso es un genocidio, querer extinguirlo. Y no es la voluntad del pueblo judío en este momento. Ana Cuartero. Bueno, yo creo que en la sesión parlamentaria de hoy y en las últimas actuaciones de Pedro Sánchez, a pesar de que él lo que quiere aparentar es, ¿no?, que es un líder internacional, ¿no?, un líder que ha intentado llevar la causa de Palestina y liderar, ¿no?, en la ONU ese reconocimiento del Estado palestino, que ha protestado, ¿no?, porque se haya retirado, que Trump haya retirado el visado de la autoridad palestina para poder entrar en Nueva York y que por tanto no se haya podido producir esa puesta en escena de la que él se cree protagonista, que constantemente está atacando al gobierno de Netanyahu. Si te paras un poco a pensar, lo único que muestra es la absoluta intrascendencia de las acciones de Pedro Sánchez a nivel internacional. A mí me recuerda, ¿no?, a esas viñetas que hay de cuando un señor grande pone la mano a un chiquillo que intenta pegarle patadas o intenta pegarle puñetazos que nunca le llegarán a alcanzar. La realidad es que, desgraciadamente, lo que está haciendo Pedro Sánchez es sumirnos en la intrascendencia absoluta en el ámbito internacional. Ahora mismo quienes pintan son efectivamente Trump, Rusia y Pekín. Y seguramente Netanyahu, aliado de los Estados Unidos y aliado también de Marruecos, no lo olvidemos, se carcajean de los intentos de Pedro Sánchez de cabrearlos, porque desde luego lo que no tengo ni la más mínima duda es que si tuvieran algún tipo de voluntad de presionar al gobierno español y hacerle cambiar de parecer, lo tendrían bastante fácil. Si Marruecos no ataca a Ceuta y Melilla, seguramente sea porque Estados Unidos y Israel tampoco les interesa mucho ese conflicto. Y la verdad es que lo que me sorprende es la actitud de Feijóo, porque parece que se acerca a Sánchez, ¿no?, en esa separación de
el gobierno de Israel no es el pueblo de Israel, en el fondo lo que parece que está intentando decir es que Netanyahu tome nota y que vea que el pueblo español no es el presidente del gobierno español. Como os digo, pues la verdad es que desgraciadamente, si estamos a salvo de las represalias internacionales que pueda tomar Israel, es precisamente porque lo que ha hecho este señor es llevarnos a la absoluta intrascendencia en el ámbito internacional. Bueno, ya sabéis que este programa se llama La Redacción Abierta porque es eso, es una redacción abierta. Momento en el que yo tengo que hacer un paréntesis en la mesa de análisis político para relatarles a ustedes, si a alguno le interesa la economía, que la decisión más esperada se ha producido y que la Reserva Federal ha decidido bajar los tipos de interés en Estados Unidos 25 puntos básicos. Eso significa un 0,25. Abajo en los tipos de interés. Como estaban en un rango 4,25, 4,50, esta rebaja los pone en un rango 4,25, lo cual pues estaba bastante descontado en los mercados y ha sido pues una rebaja relativamente mínima la que se ha hecho, pero es verdad que inicia un camino y ahora pues ya veremos, ya contaremos qué es lo que decide hacer la Reserva Federal en lo que queda de año, si, como dicen algunos, hay alguna bajada más, incluso hay quien habla de 2 bajadas más, pero eso ya queda para el futuro. Nosotros volvemos a nuestro presente y a las noticias del día de hoy. Yo creo que en el Congreso hoy Vox ha decidido que más que lo de Palestina, que es el interés de Sánchez, está el latrocinio. Y el latrocinio da tantas páginas en este país, tantas páginas de corrupción, que José María Figaredo pues ha puesto el dedo en la llaga, preguntándole al gobierno sobre ese inquilino que no paga el alquiler, el hermano músico que se metió por no sé qué puerta de la Moncloa, seguro que sería una muy noble, y que se puso a vivir allí para pretextar una situación que no le correspondía, la de ciudadano fiscal portugués. Allí vivió, al parecer, un tiempo. Hoy le ha preguntado Figaredo a la representante del gobierno, que es la señora Montero, que se ha quedado, como suele decirse, como diría un castizo, de pasta de boniato, sin saber qué decir prácticamente. Al mismo tiempo, hoy hemos sabido que el latrocinio es descomunal, tan descomunal que mientras residía el hermano en Moncloa, también lo hacía su mujer, la cuñada de Sánchez, que es una señora japonesa, que estaba embarazada. Lo que no sabíamos y lo que nos sonroja, yo creo que a todos, es que el vehículo medicalizado que está permanentemente en Moncloa, por si alguien de la pareja o de los colaboradores tiene algún problema de salud, se encargaba de llevar a la consulta ginecológica a la señora del músico, a la señora del hermanísimo, sí, a las consultas ginecológicas, la usaba como de taxi, digamos. Vamos a verlo todo junto. Claro y conciso. El diputado de Vox, José María Figaredo, ha preguntado a María Jesús Montero si sabía que el hermano de Sánchez vivía en la Moncloa a pesar de cotizar en Portugal. ¿Sabía usted, como ministra de Hacienda, que el hermano de Pedro Sánchez vivía en la Moncloa a pesar de cotizar y pagar sus impuestos en Portugal y cobrar un sueldo público de Badajoz? Una pregunta que la vicepresidenta del Gobierno ha evitado contestar. En su turno de réplica, Montero ha preferido cargar contra los de Abascal. ¿Sabe quién es responsable de la vivienda en este país? Las comunidades autónomas. Si Vox gobierna con el PP en la mayoría del territorio, Vox es responsable del discurso del señor Figaredo. Desde Moncloa aún no han dado explicaciones y todo indica que no las van a dar. El equipo de Sánchez asegura que la Moncloa es la residencia familiar del presidente y que, por lo tanto, no tienen que dar explicaciones de quién se aloja allí. Según el debate, el hermano de Sánchez y su mujer vivieron unos 6 meses en la sede de la presidencia del Gobierno y durante todo ese tiempo Azagras simulaba vivir en Portugal para pagar menos impuestos. El matrimonio disfrutaba de los servicios, la manutención y la seguridad que ofrece la residencia oficial del presidente del Gobierno. Tanto es así que Pedro Sánchez puso en 2 ocasiones a disposición de su cuñada, Kaori Matsumoto,
una ambulancia medicalizada para trasladarse a revisiones ginecológicas durante su embarazo. Según el debate, todo ello era para evitar que la prensa detectara la presencia de nuevos inquilinos en Moncloa, ya que la mujer de Azagra no tenía derecho a escolta. Un sinfín de recursos públicos de los que Sánchez no piensa dar explicaciones y de los que se ha beneficiado todo su entorno. Bueno, se puede entender que la madre de Sánchez o, en fin, o un familiar directo de Sánchez que supera una operación tenga que pasar unos meses junto a la pareja en Moncloa. Bueno, pero que este hombre que estaba haciendo esa jugada fuera protegido de forma irregular con una residencia tan larga, 6 meses en Moncloa, pero que se ha querido Sánchez, que eso es su hotel, ¿o cómo? Oye, que le dé las llaves de su casa, que vaya el hermano a su casa, no, pero claro, es que a lo mejor era más fácil de ver. Pues efectivamente, nosotros hemos dejado clara nuestra posición y no nos metemos en las distracciones que pretende el presidente del Gobierno llevarnos con el tema de Palestina, cuando lo único que hay que decir, perdóname Xavier que vuelva, es que lo que tiene que hacer el presidente es pedir la liberación de los secuestrados que todavía están en manos de Hamas. Pero vamos al tema que es interesante, porque además esto saltó ayer y ya lo hemos estado comentando, seguro que mucha gente lo ha estado comentando. Lo que está claro es que la mafia se sentaba a la mesa en la Moncloa. Esto lo tenemos todos claro. Es decir, los líderes de la mafia, de la Rosa Nostra, que le llamamos nosotros, lo que está claro es que convivieron durante 6 meses en la Moncloa. Yo ya no sé si es Pedro, no sé si es Begoña, no sé si es Sabiniano, o sea, no sé si el papel de David Azagra. Pero me has escuchado muchas veces decir que la presencia de David Azagra en Extremadura no era casual, ni simplemente se trataba de colocarle en algún sitio y como le hace ilusión este tema de las óperas, vamos a ponerlo. Se eligió la Diputación de Badajoz, porque es la ciudad más cercana al puerto de Sines, donde es el mayor puerto de descarga de productos petrolíferos. Mientras no hemos tenido constancia de que, a pesar de eso, David Azagra, realmente donde residía es la Moncloa, esgrimían siempre, ¿no?, esa independencia, ¿no?, de David Azagra, que él se dedica a la ópera, que estaba con sus cosas allí, estaba promoviendo esas artes escénicas, no sabía desde dónde, porque no sabía dónde estaba su despacho, pero él estaba allí por la cultura, él estaba allí por... No, él no estaba allí, él estaba en Moncloa, y ocasionalmente viajaba a Badajoz, bajo la tapadera de un puesto creado ad hoc para él, para que a nadie le extrañase que este señor en un momento determinado tuviera allí una residencia fiscal y pasara allí determinado tiempo. Yo creo que se van aclarando, ¿no? Tenemos 3 grandes tramas, ¿no? La trama venezolana, el cartel de los soles, los viajes de Delsi, las maletas, todas estas cosas que vinculan con Hispanoamérica. Tenemos esta trama que al final acabará siendo la de los hidrocarburos, en la que estoy seguro que David Azagra tiene un papel importante, aunque sea de testaferro simplemente, y la trama de Begoña. Todas las tramas se sentaban a cenar en la Moncloa, al menos durante 6 meses. Don Carlos. Bueno, pues la señora Montero no ha contestado a José María Figaredo, simplemente pues porque no quiere confesar la verdad, porque seguramente lo sabe, con toda certeza sabe que este señor estaba pasando bastante tiempo de la estancia que debía tener en Portugal para computar días de residencia fiscal allí, pero estando en Madrid, estando aquí. Es aquello del que calla otorga, ¿no? Silencio absoluto, pues porque si no tuviera nada que ocultar, pues habría dicho la verdad. Este señor no ha estado allí o ha estado de visita esporádica, pues como puede hacer un hermano en casa de otro. Pero no, aquí efectivamente debe de haber este trasfondo de naturaleza fiscal para el cómputo de los días, como si hubiera estado en Portugal. Pero al final lo que vemos es el abuso de poder de este presidente y de este gobierno, este abuso de poder que toman la administración pública y toman los recursos de todos nosotros y toman el presupuesto como si fuera algo particular. Lo hemos visto en la mujer del presidente, que ha utilizado la Moncloa como su oficina particular, desde donde ha mandado
emails con el membrete de la Moncloa, etc. Es un uso privado de algo público. Y eso es abuso, malversación de fondos, apropiación indebida, y no sé, la serie de tipos penales que se puede encontrar ahí. Me parece lamentable la falta de transparencia y la falta de sinceridad con el pueblo, ¿no? Con nosotros, los que pagamos los impuestos. A mí me escandaliza lo de la japonesa embarazada, la señora de David Azagra, porque en España, pensar todas las que ahora mismo nos veis y estáis en estado, a ver si alguna os lleva a la consulta del ginecólogo una ambulancia o un vehículo pues medicalizado como a esta señora, cuando ese vehículo tiene unas funciones muy concretas, muy concretas. Si esta señora está de visita y se pone mala, pues claro, que la llevarán con el vehículo, pero si va a las consultas del ginecólogo, pues hay una cosa en Madrid que se llama taxi. Y hay otra que se llama Uber, en fin, hay miles de maneras de llegar al ginecólogo. Esta es una manera privilegiada a costa del erario público, una vez más, lo que tú decías. Sí, porque una ambulancia medicalizada no es una ambulancia normal, es especial. Está en las plazas de toros, de pueblos, cuando no hay una buena enfermería, etcétera, ¿no? Normalmente pues se llama una ambulancia. Hombre, en la Moncloa, lógicamente, pues tendrán todo tipo de medios a disposición del que esté allí. Pero es que además hay que hacer una comparación. Habría que preguntarles a todos los españoles que han tenido que ser trasladados en ambulancia a sus casas por un alta, ¿cuánto tiempo han tenido que esperar? Claro. Porque es que la situación, tú decías, esa ambulancia... No, es que no hay ambulancias para cuando a nuestros mayores les dan el alta y no pueden ir por sus medios a su casa y tienen que trasladarse en ambulancia. No hay ambulancias en España y tienen esperas de 5, 6 horas, 7 horas, 8 horas, días enteros para poder llegar a su casa. Mientras este señor dedica a una ambulancia medicalizada, efectivamente. Y habría que ver exactamente en qué fecha se produce eso, porque en ese momento, si estamos en el año 2020, 2021, 2022, la presión asistencial que había y que todos estábamos viviendo con el COVID era brutal. Es decir, si ya es grave hoy, si ya sería grave hoy, si retrocedemos 2 o 3 años en el tiempo, la utilización de medios sanitarios para un uso privado y fraudulento es todavía mucho más grave que hoy, ¿eh? No debemos olvidarlo. Bueno, hablaba usted de Begoña. ¿Nació la niña o no? ¿Cómo? ¿Existe la niña? ¿Existe la niña nació. La niña esperada, claro. ¿sí? Sí, pero es que vive con su madre en Japón, por eso él vive en Japón. pedía autorización al Hombre, pues agradezco porque no no estaba al día, Bueno, hablaba usted de Begoña Gómez anteriormente, ¿verdad? Hoy le han tenido que oír alguna cosita interesante sobre Begoña Gómez en el Congreso, de boca de Esther Muñoz, la portavoz del PP. Dice que ha pasado de ser cajera de las saunas a académica. No dejan ustedes de decir que la vida de los españoles ha mejorado desde que están en el gobierno. La de algunos españoles sí. Por ejemplo, la de la familia del señor Sánchez. Su mujer ha pasado de ser contable de saunas a ser catedrático. Su hermano de refugiarse en Moncloa y tener un trabajo al que no pisaba. La familia del señor Cerdán también ha mejorado. Es verdad que se le ha ido un poco de las manos y ha acabado en prisión. La familia del señor Zapatero también. Más del 90% ha mejorado su patrimonio. Mire qué da de sí trabajar para China y para Venezuela. Así que, señora vicepresidenta, ¿ustedes para quién trabajan? ¿Para quién trabajan? ¿Para los españoles o solo para algunos familiares del señor Sánchez? Para el latrocinio, está muy claro. Vamos a hacer una pausa de publicidad. Volvemos en apenas 2 minutos. Y ha habido otra cosa interesante en el Congreso que creo que merece la pena escuchar. Ha sido el rifirrafe sostenido por Cayetana Álvarez de Toledo con Félix Bolaños, el triministro. Es interesante. ¿Qué entiende por convivencia? Convivencia es no faltarse al respeto, no mirar por encima del hombro a nadie con independencia de su origen, de su cuna, de su linaje. Mire, entre usted y yo hay una diferencia esencial. Yo a usted no lo odio, usted a mí sí. Yo puedo odiar lo que usted hace, su inmoral amnistía, su ataque a los jueces. Usted odia lo que yo soy. Referencias a mi apellido, a mi origen argentino, a mi familia, de la que no sabe nada. Ni 1000 asesores le han bastado para saber quiénes fueron mis padres.
una chica argentina y un francés liberal y valiente que se alistó contra el nazismo. Usted odia por identidad, como un totalitario. No debate, demoniza, ultra, facha, facha. Bueno, con la mano abierta, ¿no? Podríamos decir, ¿eh? Hombre, no lo ha tratado muy bien, muy educado, con una gran educación, pero le ha dicho varias verdades, ¿no? Del barquero. Es que realmente la intervención de la respuesta de Bolaños ha sido muy chusca, ¿no? Ha sido muy chusca. ¿Qué es la convivencia? Y le dice, es el respeto que usted a mí no me tiene. El respeto. La convivencia es algo más. Convivencia es facilitar la vida en paz a la gente, cosa que no hicieron estos cuando, y me repito, cuando la Vuelta a España y provocaron aquí en Madrid el que saliera la gente a alterar como fuera y a lanzar a la calle las barreras de protección de los ciclistas. La convivencia es lo que debe buscar el Estado, que es la paz interior y la justicia que nos protege a todos con un poder judicial independiente. Esa es la convivencia que busca un Estado de derecho, la división de poderes, el reconocimiento del poder judicial y la educación de todos nosotros. Desde luego que la pregunta es muy pertinente, porque desde luego lo que está claro es que convivencia lo que no es permitir que entren marroquíes de forma ilegal en España y violen niñas en la puerta del centro de Menas de Hortaleza. Convivencia no es alentar la inmigración ilegal y que vengan el Open Arms y los cayucos llenos de gente que después llena los centros de inmigrantes como el de Alcalá de Henares, con resultado también de violación en la puerta. Convivencia no es sacar violadores con la ley de solo sí es sí, para que aumenten un 275% las violaciones con penetración en España en el año 2024. Todo eso es destruir la convivencia, pero además destruir la convivencia poniendo a los españoles por debajo de otros intereses de los que han venido ilegalmente a España. Desde luego, para mantener una sana convivencia en España, que yo creo que hemos tenido durante 40 años, lo que hay que hacer es defender que nuestras fronteras no se pueden traspasar impunemente y que aquel que venga a España a delinquir, aquel que venga a España a intentar imponer una cultura que somete a las mujeres, lo que tiene que hacer es coger la puerta, irse, y si no la coge voluntariamente, se la haremos coger de forma muy educada, pero incluso contra su voluntad. Con lo cual, yo creo que hay que explicarle muy claro, me parece muy pertinente la pregunta de Cayetana Álvarez de Toledo, y hay que empezar a explicarle también al Partido Popular que la única forma de mantener en España una convivencia razonable es estar todos juntos exigiendo el control de esta masa inmigratoria que estamos viendo dentro de nuestras fronteras. Entrena, te he echado a faltar muchísimo, semanas atrás. ¿Cómo porque me gusta? Voy a aprovecharme de tu presencia en el programa para preguntarte cómo ves ese juicio ya convocado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Bueno, pues se va a sentar en el banquillo y le van a acusar de revelación de secreto de un expediente administrativo que es secreto, porque es la relación que mantiene un abogado con el fiscal, el abogado representante del cliente, que mantiene, y que eso es un procedimiento administrativo secreto. Sin embargo, este señor, en su condición de jefe de ese fiscal, Salto, le reclamó que le mandara los documentos que les interesaban para darlos a la prensa, y eso es lo que ha dicho, para filtrarlos. Y eso es lo que ha dicho el auto del Tribunal Supremo, en donde lo ha mandado al banquillo. Dice que, bueno, habrá que probarlo, el juicio está para probarlo, pero que hay unos indicios suficientes para sentarlo en el banquillo. ¿Debiera estar suspendido? Dice el Formalmente, claro, el Estatuto Fiscal dice que quedan suspendidos aquellos fiscales que estuvieran procesados durante el ejercicio de su cargo. Si es pero los fiscales, o sea, todos los subordinados de este señor. Y pues como es el jefe de todos y tiene su régimen legal de fiscal general, pues no está en una situación que no es un fiscal corriente sometido al estatuto, sino que tiene otro estatus. Sin dejar de ser un fiscal. Sin dejar de ser un fiscal. Es decir, que vamos a dar por bueno
según lo decidido por el instructor, que cualquier funcionario acusado de estos delitos que se acusan o que se instruyen contra el fiscal general estaría suspendido, cualquier funcionario estaría suspendido, cualquier fiscal estaría suspendido, pero el que manda no. Eso es lo que habría que comprobar. Yo en este momento no sé si un funcionario está procesado por algo que lo sientan en él. Hombre, está procesado por un delito ligado a su función, porque claro, si cualquier funcionario está procesado por un accidente de tráfico, pues no creo que revelación de secretos. Por revelación de secretos, pues teóricamente sí. El magistrado del Supremo que ha dictado el auto lo que ha dicho es que vayan a la vía contenciosa para ver si allí el procedimiento, no ha dicho que no, ha dicho que no le corresponde a él decidir cuál es la situación administrativa del fiscal general del Estado. Vaya usted a lo contencioso y que los magistrados de lo contencioso vean por analogía con los funcionarios, analogía con otros, un ministro, por analogía, a ver si es posible suspenderlo en el ejercicio de su función. No sé si quieres añadir algo a propósito simplemente desde los que no somos abogados, desde los que no tenemos el gran conocimiento que tenéis en derecho, yo creo que hay que explicar también las cosas. Es decir, efectivamente existe la presunción de inocencia, pero lo que también tiene que tener la gente muy claro es que un juez no manda a juicio oral a nadie por deporte. Es decir, no hay presunción de inocencia, por eso se le va a juzgar, pero también hay indicios de que hay muy razonables de que puede ser culpable. Entonces, ante eso yo no tengo ni idea lo que dicen las leyes. Yo lo que sé es que hay un juez que ha dicho que el fiscal general, hay indicios más que razonables que llevan a llevar a un fiscal general a juicio oral. Y por lo tanto, este señor se tenía que ir, aunque sea declarado posteriormente inocente. Se tenía que ir. En España yo creo que nos estamos acostumbrando a pensar que pase lo que pase uno se puede mantener en el poder si hay la más mínima duda de que no haya hecho nada mal. No, no, no. Es que tenemos que recordar que tenemos que exigir ejemplaridad a los gobernantes, que tenemos que exigir ejemplaridad al fiscal general del Estado, que si un fiscal general del Estado no ha sido lo suficientemente capaz como para mantenerse al margen de cualquier conducta que pueda resultar indiciosa de un delito, es que nunca debió de ser fiscal general. ¿Sabes qué pasa? Que el derecho sancionador, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo, es muy concreto. Hace falta el tipo, cumplir todos los elementos que forma el Tatbestand, como se dice en alemán, que es el supuesto de hecho en cuestión. Entonces, por eso el magistrado del Tribunal Supremo dice esto en el ámbito penal. No hay una relación de causa-efecto, yo no le puedo suspender, que vayan a lo contencioso a ver allí qué es lo que pasa. Por eso hay la diferencia. Se tendría que ir por vergüenza torera. Me ha gustado mucho tu intervención diciendo que tiene que dar ejemplaridad, es que se tiene que ir, es que no puede estar ahí. Por supuesto que no, y todos lo sabemos. Pero él se agarra a un clavo ardiendo. Sí, sí, ya lo entiendo, pero haberle separado del cargo a expensas de la sentencia o la condena eventual, si se produce, nos hubiera librado a todos de algo que no seríamos capaces de explicar pues en una facultad de Derecho, y es que un subordinado le vaya a interrogar como fiscal el día del juicio. Solo por eso valía la pena haberlo separado. Pues sí, ahí además se podría plantear el supuesto de pues que habrá que fichar, habrá que contratar a alguien que acuse a este hombre, que haga de fiscal provisional o como sea, el último del escalafón, que no tenga contacto con él. Pero bueno, es muy complicado eso. Vamos a proseguir. Todavía no está del todo claro, aunque aquí el que manda es un tal Puigdemont, como en tantas cosas. Y resulta que hemos tenido conocimiento de que Junts ha convencido al gobierno para que las grandes empresas españolas tengan que atender en catalán a los clientes que así lo quieran. Los empresarios están que trinan. El gobierno tiene diferentes maneras de entender todo esto, pero todos nos maliciamos que al final será lo que quiera Junts. Esto es, que el catalán
pueda ser utilizado en cualquier empresa española, sea de Santander o de Murcia. El Gobierno vuelve a arrodillarse ante los independentistas. El Ejecutivo de Sánchez ha llegado a un acuerdo con Junts para que los trabajadores en empresas de más de 250 empleados atiendan por ley a sus clientes en catalán. Esto quiere decir que una empresa murciana que no tiene ninguna relación con Cataluña tendrá que atender en catalán si un cliente así lo exige. Desde Junts celebran este acuerdo y aseguran que se aplicará en toda España. Si un cliente contrata la luz en Murcia, ¿tiene derecho a que le respondan en catalán si así lo desea? Els catalans hem de tenir els mateixos drets lingüístics que té un castellà, que té un francès, que té un anglès. Per tant, sí, serà a tota Espanya. Sin embargo, la versión del Gobierno es otra muy diferente. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, aboga por limitar este requisito a aquellas que estén en los territorios donde se reconozcan estas lenguas. La voluntad del gobierno y del ministerio que yo dirijo es poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales. Y aunque son versiones completamente contrapuestas, ambos partidos sacan pecho del acuerdo alcanzado. Dice Salvador Illa que se trata de un pacto muy enriquecedor para todos. Es una riqueza común de todos los españoles. Y Gabriel Rufián parece que ha encontrado la solución para aquellas empresas que no tengan ningún trabajador que hable catalán. Nosotros queremos fomentar las lenguas oficiales de este país en todos lados. En Cataluña, evidentemente, pero en todos lados. Es decir, una empresa que esté radicada en Murcia de más de 250 habitantes, si le llama a alguien que quiere hablar en catalán, ¿tiene que tener un empleado que responda en catalán? Es muy fácil, con Google se puede hacer. Google Translate se puede hacer. En todo caso, el acuerdo ha provocado el rechazo empresarial. La COE alerta de que la medida aumentará la carga burocrática y elevará los costes. Doña Ana Cuartero. Bueno, yo creo que hay que amonestar a Rufián por haber hecho propaganda de uno de los traductores cuando hay infinidad. Esto va en contra de la competitividad. Yo creo que alguien debería de llevar a Rufián a Europa. Perdonadme la broma, pero es que esto es una... Bueno, no lo voy a decir, una chorrada. Yo lo único que espero es un posicionamiento claro por parte de la patronal. O sea, en este país hay que empezar a decir hasta aquí hemos llegado y yo creo que ya no deberíamos de ser solo Vox, lo que nos dijéramos. Yo espero que Garamendi salga mañana y diga no lo vamos a hacer. O sea, las empresas no lo vamos a hacer. Ya está. O sea, múltenos, amonéstenos, ¿no? O sea, las grandes empresas a partir de 250 representadas por la patronal, no vamos a cumplir con esto. Ya está. ¿Por qué? Porque lo que están intentando es que todos aquellos que la fuga de capitales, ¿no?, de Cataluña por los temas lingüísticos, pues no pueda venir a España, con lo cual al final la fuga de capitales se acabará yendo a Francia o se acabará yendo a Londres, ¿no? Entonces, yo de verdad que hay que empezar a hablar claro. O sea, señor Garamendi, salga usted y Cepime y todos, salgan ustedes y digan claramente y manténganse, no lo vamos a hacer. Ya está, no lo vamos a hacer. No se plantaron con el ticket que teníamos que fichar y se gastaron una pasta, porque se gastaron una pasta las empresas en que tuviéramos que fichar las 8 horas. Llegó el COVID, el teletrabajo y todo ese tal. Se han gastado una pasta en las políticas de inclusión, que no sé qué, no sé cuánto. Ahora ya no pueden ir con las políticas de inclusión a Estados Unidos, que están todos avisando a su gente que va. Oye, cuando lleguéis a Estados Unidos, todos callaos, que no sepan que aquí en España tenemos políticas de inclusión porque Trump nos corta el pescuezo. Bueno, pues ya está, señores. Díganlo hoy. No vamos a asumir la imposición lingüística en catalán. Andrea. A mí me parece que todo es tal el afán de imponer, que, bueno, el hecho es que el catalán en Cataluña, Baleares está, bueno, Baleares en mallorquín, está cayendo, se está hundiendo, pues porque los jóvenes no admiten, no aguantan tanta imposición, tanta persecución. La verdad es que en este momento, cuando uno llama a cualquier banco, llamas a Telefónica, llamas atención al cliente, para que te atiendan algo, si dices que me ponga a alguien en catalán y demás, ya te lo ofrecen en los bancos desde el primer momento, ya te lo ofrecen. ¿En qué quiere usted que hablar? ¿En inglés, en alemán, en catalán? Los que tienen porque tienen negocio en Cataluña. Eso es. Pero esta imposición ahora va a empresas que no estén en Cataluña ni tengan nada que ver con ella, pero que tendrán que atender al cliente en catalán si se lo demanda. Por ejemplo, un matadero
de Murcia. El ejemplo que le han puesto, una empresa de Murcia. Una empresa de Murcia que es un matadero, que tiene 251 empleados. Da la casualidad que ha alcanzado... Entonces yo llamo desde Lérida y les digo... Llamo desde Lérida. Escolti, com va tot? Que se ponga que habla catalán. Eso es, que sea... Hombre, eso le van a decir, pues mire usted... llame usted a uno que hable castellano, que hable español y ya está. Nada, va a dar situaciones muy chuscas y muy graciosas. Porque claro, las telefónicas, Amazon, todos los grandes bancos, todos estos que están situados en todos los sitios, es el call center. Crearán un problema al del call center. En realidad no atienden a nadie en ningún idioma. Hablas con una máquina, pulse uno si quiere. Te lo dirán en diferentes idiomas, pero resolver lo que dice resolver. Pues el de Murcia tiene que ponerle una cinta grabada. La realidad es que lo que haces, y tienes razón, lo que haces es elegir en qué idioma te ponen la grabación. Sí. Que ese es el drama, ¿eh? Sí. O sea, cuando salen con estos, están tan alejados de la calle que lo que no son conscientes es que el drama es que ya no te atiende nadie. Sí. O sea, tú sal a la calle y pregúntale a las personas mayores cuál es su problema. Pues ahora mismo el problema son las estafas de las empresas que llaman diciendo que te cambies de compañía de la luz. Y que para cuando quieres deshacer el entuerto te atiende una máquina. Que cuando llamas a la Seguridad Social para que te den una cita en el médico te atiende una máquina. Que cuando quieres llevar el coche al taller te atiende una máquina. Pues ese es el problema que le preocupa a la gente. De consumo, que no sé cómo se llama el ministro. Bustinduy. Lo que puede hacer es estar pendiente de todos y no solo del asunto del catalán. Mira, te digo yo que si mañana Bustinduy dice que lo que va a hacer es obligar a que en todos los centros de salud el teléfono lo coja una persona física, sale por la puerta grande. Porque eso es lo que necesitan los españoles, llamar al centro de salud y que te atienda como toda la vida una persona y que le puedas dejar un recao porque necesitas decirle a tu médico de cabecera que tienes hoy la tensión más alta de lo normal. Eso es lo que necesitan los españoles. Pues sí. Por eso, claro, acabo de caer en que hay un banco al lado de mi casa que dice aquí le atendemos personalmente. Claro. Una persona le va a atender. Es que eso es una maravilla. ¿Sabes lo que? Es más, si tú detectas que te quieren cambiar de compañía eléctrica fraudulentamente diciéndote que pertenecen a la compañía eléctrica de la que tú eres cliente para engañarte y al final someterte a una tortura de que vamos a grabar el cambio de lo que tal, descubres que es otra compañía la que está produciendo ese fraude. Entonces vas a tu compañía original, la de la que eres cliente, y les dices, voy a denunciar a estos tíos. Y como tengo el número, se van a enterar, venga. Y no hay tecla, ninguna, para que puedas hablar con alguien. Eso es las llamadas estas de gente que te habla un robot y que te ofrecen cualquier cosa. Pero usted, ¿por qué me llama a mí? Es que ¿cómo puede ser hay mucho fraude y mucho abuso. ¿Cómo puede ser que este país, que presume de tantas cosas, corre por las calles un consejo? Nunca contestes el teléfono diciendo sí, porque te lo graban y está listo. Entonces contestamos diciendo diga o cualquier otra cosa no utilizable, porque es tan abundante el fraude que da vergüenza. Bueno, Cuartero, ¿qué pensabas? ¿Que no tenía regalo para ti? El Partido Popular de Badalona ha firmado un plan, mejor dicho, de Illa para promover el catalán, que en realidad, pues según el criterio de muchos, es un pacto que lo que hace es todavía pues poner más en declive el fomento del uso del castellano en Cataluña. Y como el PP de Badalona lo maneja Albiol, pues a ver cómo explica Albiol todo esto. Vamos a escucharle. Vàrem aprovar una proposta des del govern municipal per donar suport a aquelles iniciatives que ajudin a fomentar el català. Nosaltres apostem de manera molt decidida perquè la nostra ciutat, que és una ciutat diversa, que és una ciutat molt plural, doncs hagin iniciatives, en aquest cas, dirigides a que el català pugui arribar al màxim nombre de poblacions.
¿Y qué tal un plan para el uso del español? Qué bonita es Badalona, que decía la canción de Serrat, ¿no? Porque claro, es que yo creo que mayoritariamente la población de Badalona pues te lo agradecería más, ¿no? Yo de verdad que el PP no lo puedo entender. No lo puedo entender. Pacto nacional, apoya el pacto nacional. Ya está el PP con los pactos con el PSOE. Pacto nacional, pacto de Estado, estrategia nacional, estrategia del Estado. Yo no sé cuándo van a despertar, os lo digo de verdad. O sea, yo creo que es preocupante la situación del Partido Popular. El que este señor que lidera el Partido Popular en Badalona firme cualquier tipo de... de verdad, que ya no entro en el de Cataluña. Cualquier tipo de acuerdo con ella es un insulto a todos los españoles, ¿no? ¿Cómo pueden venir mañana a la Asamblea de Madrid, viene el Partido Popular, a decir que el Gobierno de la Comunidad de Madrid empleará todos los medios adecuados para luchar contra el cupo catalán? Cuando su representante en Badalona está firmando acuerdos con ellas, y uno de los históricamente más duros. Este es el duro en Cataluña, ¿no? Imagínate. Sí, sí, además es un alcalde de mucho éxito, creo que tiene mayoría absoluta. Sí, sí. Y esto. Sí, sí. Yo no sé, este es un tipo muy listo, este Albiol es un tipo muy listo y está en un pueblo, Badalona, que tiene muchísimos inmigrantes. Entonces, cualquiera sabe, lo que tendría que hacer es explicarlo para todos los españoles, porque algunos no lo entienden. Yo creo que lo que quiere es, como han previsto un presupuesto de 250 millones para esto, pues querrá coger algo. Y ya su parte. Sí. Ya. Pues perdóname que tengo que decir una cosa. Si lo que nos está intentando convencer es de que va a hacer hablar catalán a los marroquíes que están inundando las calles de Barcelona, no es que sea muy listo, sino que es absolutamente, y de Badalona, absolutamente lo contrario. Hubo equivocado, sí. Bueno, me importa muchísimo, muchísimo esto que vamos a contar ahora. Justicia obliga a Hacienda a que se retrate, porque no se han investigado las donaciones que ha tenido en su mano Puigdemont y que se han hecho mayoritariamente desde Cataluña. 14 millones de euros en donaciones a Puigdemont en los últimos años. Claro, así vivo yo en el exilio como un marajá. Y esto vamos a cubrir a Puigdemont, que igual nos viene bien, ¿no? Tal, que no lo investigue Hacienda. Donaciones de 14 millones que no investiga Hacienda. ¿Pero esto qué es? Bueno, vamos a ver si la justicia o los jueces, que por cierto quiero felicitar a mis amigos de la Judicatura y de la Fiscalía. Gracias a Palestina, chicos, hace 5 días que Sánchez no se mete con vosotros. Esto es maravilloso. A ver si el conflicto dura eternamente y se le pasa la cosa. Bueno, hablando de donaciones muy sospechosas. Nos hemos reído juntos aquí de esta especie de flotilla de la libertad que salía de Barcelona y que llegaba con muchísimas dificultades a mar adentro, luego volvía, al final fueron a las Islas Baleares, pero luego tuvieron que volver también, luego fueron a Túnez, no se atrevieron a cruzar directamente hacia Israel, mar abierto, fueron a Túnez, en Túnez tiraron una bengala y la bengala resulta que decían que era un dron, pero era una bengala, bueno, toda esta historia, ¿verdad? ¿Quién ha puesto la pasta? Yo pensaba que esto cada uno se pagaba a escote el viaje, ¿no? Bueno, pues hay un sindicato que se llama Intersindical Alternativa de Cataluña. Probablemente no hayan oído hablar de este sindicato, o es muy mayoritario, digamos, o es muy minoritario, por ser claros, que supo pues, obtener y aportar a este empeño 3.300.000 euros. ¿Es que estamos aquí tontos o qué? La verdad es que no alcanzo a entender la facilidad con la que algunos entregan su dinero a este tipo de causas y sobre todo cómo no hay alguien que supervise. Javier, no es su dinero, no será su dinero. No será su dinero. Porque eso es lo primero. Sí. Lo primero es quién lo da y de dónde viene ese dinero. Porque quien done a esta flotilla o quien dona a Puigdemont, pues habrá que verlo. ¿Quién y qué dinero? ¿De dónde procede ese dinero? Y luego la donación pues tendrá que buscarse pues, la tributación correspondiente, los impuestos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es que de dónde viene ese dinero, porque ese dinero no sale del bolsillo de estos que dicen donan algo.
Eso está claro, sí. Bueno, yo creo que nosotros tenemos muy claro, ¿no?, que todas estas organizaciones supuestamente sindicales que no se dedican a la defensa de los derechos de los trabajadores, sino a donar dinero para que estos, en su travesía que están haciendo de fuegos artificiales, ¿no?, que luego se creen que los sigue Israel con un dron, es que son la pera limonera. Pero esta gente, este tipo de, pues es que son sindicatos pantalla, claramente. Seguro que han captado todo ese dinero de subvenciones públicas, pero segurísimo. O sea, esta gente lo primero que hay que hacer es mirar cuánto dinero reciben de subvenciones por supuestos pues, cursos de formación, cuántos casos ya de corrupción hemos visto ligados a la formación, de supuestos delegados sindicales que tengan, porque, vamos, si se confirmase que esto procede de cuotas de los asociados, yo estoy dispuesta a venir aquí y retratarme de mis palabras. Pero desde luego mucho me temo que las fuentes de financiación son las mismas que las de comisiones obreras y UGT. Y el mecenazgo político catalán no es capaz de reunir 14 millones para que viva como un marajá Puigdemont en Waterloo. No. Eso también me queda claro por lo poco que lo conozco. En fin, o lo mucho. Vamos a ver. El trabajo político de esto hay que meritarlo a Jorge Buxadé. La Unión Europea, su vicepresidenta, la encargada de asuntos tecnológicos, ha dicho que cuidado con el contrato que el Gobierno de España tiene contraído con la multinacional china Huawei, que está siendo investigada por espionaje en no menos de 5 países en el mundo, ¿verdad? Dicen en la Unión Europea que hay riesgo de injerencia extranjera con esos contratos de interior, 12 millones de euros para cuidar de la no desaparición, de las grabaciones que hace la policía, en fin, todas esas cosas de Marlaska que nos se han explicado. ¿Cómo se pasa de puntillas por el hecho, a mí me parece que es muy relevante, de que la pareja de Álvarez haya sido vicepresidenta de Huawei muchos años? ¿Cómo se pasa de puntillas por la relación de Zapatero con esta compañía, con Huawei? Porque él se movió personalmente para que fuera contratada en no sé qué desempeños, y eso, pues, a juicio de la Unión Europea, pues, es peligroso. Y evidentemente que es peligroso, con carácter general, pero sobre todo con carácter particular por razón del contrato que ha hecho Interior con esta compañía en relación, no sé si Interior o el Ministerio de Justicia, en relación a la custodia... Interior. En relación a la custodia de estas conversaciones grabadas de la policía que ha recibido orden de jueces, ¿no?, de la policía judicial. Hombre, es un tema muy delicado, Es decir, con carácter general que Huawei lleve ya estos años trabajando en España, en principio, pues pasa desapercibido. Lo que pasa es que en la Unión Europea habrán detectado un riesgo, peligro de que estas personas pues tengan toda esta información, ¿no? Es una cuestión de defensa propia, de ser prudentes, ¿no?, en la gestión de los asuntos. Ana Cuartero. Desde luego el trabajo que está haciendo Jorge Buxadé con su equipo en Europa, tanto en este tema como en otros, es espectacular. Pero este tema es muy importante, ¿no?, porque todo el lobby de Huawei, todo ese apoyo que ha tenido, también desde Bruselas, que hay que recordar que han tenido metidas a gente del lobby pro Huawei dentro, y sobre todo cuyo principal valedor, todos sabemos que es Pedro Sánchez, lo que están haciendo de forma muy inteligente es hacerles caer en sus propias trampas, es decir, en la trampa de la defensa de la competitividad, en la trampa de utilizando la defensa de la competitividad, la legalidad de los contratos para hacerles caer en sus propios errores. No tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Eso sí, tengo tiempo para agradecer a mis invitados su presencia y sobre todo sus opiniones en el programa, y a ustedes su paciencia e interés. Para ustedes, eso sí, tengo premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Pedro Sánchez sigue envuelto en la bandera palestina y probablemente lo continúe haciendo, pero hoy
resulta que el buscado incómodo contra el Partido Popular se ha venido un poco abajo porque Feijóo ha fijado la posición del PP, sin hablar en ningún caso de genocidio, criticando a que jamás el grupo terrorista haya felicitado en 2 ocasiones a Sánchez y cuestionando que Sánchez confunde al gobierno de Netanyahu, que es el que ordena los bombardeos en Gaza, con el pueblo de Israel. La oposición ha tratado de devolver ese debate en el Congreso a la corrupción y le ha preguntado a Pedro Sánchez por primera vez sobre la residencia de su hermano en Moncloa. David Sánchez vivió allí durante unos meses mientras simulaba que su residencia estaba en Portugal, lo que podría ser a todas luces un delito contra la hacienda pública. Es más, su mujer también vivía con él y disfrutó de algunos beneficios, de algunas ventajas, como una furgoneta medicalizada. Hoy el Gobierno ha decidido no hablar sobre este asunto. Claro y conciso. El diputado de Vox, José María Figaredo, ha preguntado a María Jesús Montero si sabía que el hermano de Sánchez vivía en la Moncloa a pesar de cotizar en Portugal. ¿Sabía usted, como ministra de Hacienda, que el hermano de Pedro Sánchez vivía en la Moncloa a pesar de cotizar y pagar sus impuestos en Portugal y cobrar un sueldo público de Badajoz? Una pregunta que la vicepresidenta del Gobierno ha evitado contestar. En su turno de réplica, Montero ha preferido cargar contra los de Abascal. ¿Sabe quién es responsable de la vivienda en este país? Las comunidades autónomas. Si Vox gobierna con el PP en la mayoría del territorio, Vox es responsable del discurso del señor Figaredo. Desde Moncloa aún no han dado explicaciones y todo indica que no las van a dar. El equipo de Sánchez asegura que la Moncloa es la residencia familiar del presidente y que, por lo tanto, no tienen que dar explicaciones de quién se aloja allí. Según el debate, el hermano de Sánchez y su mujer vivieron unos 6 meses en la sede de la presidencia del Gobierno y durante todo ese tiempo Azagra simulaba vivir en Portugal para pagar menos impuestos. El matrimonio disfrutaba de los servicios, la manutención y la seguridad que ofrece la residencia oficial del presidente del Gobierno. Tanto es así que Pedro Sánchez puso en 2 ocasiones a disposición de su cuñada, Kaori Matsumoto, una ambulancia medicalizada para trasladarse a revisiones ginecológicas durante su embarazo. Según el debate, todo ello era para evitar que la prensa detectara la presencia de nuevos inquilinos en Moncloa, ya que la mujer de Azagra no tenía derecho a escolta. Un sinfín de recursos públicos de los que Sánchez no piensa dar explicaciones y de los que se ha beneficiado todo su entorno. Los reproches de Sánchez por la presunta indefinición del PP respecto de Gaza parece que hoy han quedado contestados. Alberto Núñez Feijóo ha declarado la posición de su partido, la posición clave. Dice que los civiles de Gaza no son terroristas, que los que bombardean Gaza son los miembros del gobierno de Netanyahu, pero no el pueblo de Israel. Añade que habrá que aclarar por qué a usted le felicitó 2 veces Hamás y dice que Hamás no puede estar en el futuro de Palestina. Esa es la posición oficial de un Feijóo que no pronunció la palabra genocidio. Eso sí, le ha dicho a Sánchez al final de su intervención que usted, por seguir en el cargo, sería capaz de pactar con Netanyahu. Que el 82% de los españoles, por tanto también votantes del Partido Popular, consideran que en Israel y en Gaza este país está cometiendo un genocidio. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. ¿Seguirá Sánchez con el genocidio por bandera para que no se hable del latrocinio siquiera durante un rato? Hoy en el Congreso ha caído una de las patas de la estrategia, incomodar a Feijóo con lo de Gaza. El líder del PP, que no habló de genocidio en ningún momento, ha puesto al PP en la geopolítica de Oriente Medio. Dice que, hombre, que los civiles no son terroristas, todos los civiles de Gaza, obviamente, que los bombardeos los decide el gobierno de Netanyahu, no el pueblo de Israel, que jamás no puede formar parte del futuro de Palestina. Y le ha reprochado algo que todos debiéramos haberle reprochado antes, que jamás le haya felicitado 2 veces el grupo terrorista Hamás. Así que con esto el interés por incomodar a Feijóo puede que decaiga, ya veremos.
Vox, sin embargo, ha optado por el latrocinio como leitmotiv de la sesión de hoy en el Congreso. José María Figaredo exige saber si el hermanísimo músico se mudó y pasó 6 meses en la Moncloa para poder pretender ser ciudadano fiscal portugués. La ministra María Jesús Montero, se quedaba de piedra, justo cuando coincide que hemos conocido que la cuñada de Sánchez pues será llevada al ginecólogo por una unidad medicalizada de Moncloa. En fin, una especie de servicio extra durante, eso sí, su embarazo. La pocilga del Ministerio de Exteriores sigue abierta en la Mesa Forense de la Justicia. También está abierto el caso de la financiación irregular del PSOE. Por supuesto, el caso de Begoña, la contable de las saunas reconvertida en directora de máster. Así es que, por mucho Palestina que nos exhiban, nosotros sabemos dónde tenemos que mirar. Y el ministro del Interior ha acudido hoy al Congreso cuando aún resuenan las críticas por el dispositivo policial de la Vuelta Ciclista. 22 agentes resultaron heridos en un dispositivo en el que a los agentes, según ellos mismos denunciaron, no se les permitió utilizar material antidisturbios. Hoy Marlaska defiende ese dispositivo, dice que fue pacífico, que estuvo a la altura y lo contrapone al del 1 de octubre, en el momento en el que estaba al mando el Partido Popular, que dice no sirvió para nada. Yo me siento orgulloso de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que el domingo pasado supieron compaginar perfectamente la respuesta a una minoría de violentos, pero garantizando el derecho a la manifestación de una mayoría que se enfrentaba al genocidio del gobierno de Israel. Y prefiero esas fuerzas, esos cuerpos de seguridad del Estado perfectamente democráticos pidiendo el restablecimiento de los 22 heridos que no lo que hicieron ustedes en Barcelona en el 2017, donde les llamaron a una situación absolutamente difícil. ¿Y para qué? Para no conseguir nada. De esto también se ha hablado hoy en el Congreso de los Diputados. Junts per Catalunya presumía anoche de haber forzado a Moncloa a incluir el catalán en la atención al cliente de las grandes empresas. No nos tiene en Cataluña. Las afectadas serán compañías de más de 250 empleados que facturen al menos 50 millones de euros o que presten servicios de interés general. Ojo, porque aquí empresas muy conocidas de diferentes sectores, el de la energía, el de las telecomunicaciones, el de la banca o el del transporte, se van a ver obligadas, siempre según Junts, a atender en lenguas cooficiales si el cliente lo solicita. Desde el Gobierno matizan, solo será, estas son algunas de las grandes compañías que mencionábamos, desde el Gobierno hoy matizan que solo será obligatorio atender en esas lenguas cooficiales siempre que estemos en esos territorios donde se hablan. El Gobierno vuelve a arrodillarse ante los independentistas. El Ejecutivo de Sánchez ha llegado a un acuerdo con Junts para que los trabajadores en empresas de más de 250 empleados atiendan por ley a sus clientes en catalán. Esto quiere decir que una empresa murciana que no tiene ninguna relación con Cataluña tendrá que atender en catalán si un cliente así lo exige. Desde Junts celebran este acuerdo y aseguran que se aplicará en toda España. Si un cliente contrata la luz en Murcia, ¿tiene derecho a que le respondan en catalán si así lo desea? Els catalans hem de tenir els mateixos drets lingüístics que té un castellà, que té un francès, que té un anglès. Per tant, sí, serà a tota Espanya. Sin embargo, la versión del Gobierno es otra muy diferente. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, aboga por limitar este requisito a aquellas que estén en los territorios donde se reconozcan estas lenguas. La voluntad del Gobierno y del Ministerio que yo dirijo es poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales. Y aunque son versiones completamente contrapuestas, ambos partidos sacan pecho del acuerdo alcanzado. Dice Salvador Illa que se trata de un pacto muy enriquecedor para todos. Es una riqueza común de todos los españoles. Y Gabriel Rufián parece que ha encontrado la solución para aquellas empresas que no tengan ningún trabajador que hable catalán. Nosotros queremos fomentar las lenguas oficiales de este país en todos lados. En Cataluña, evidentemente, pero en todos lados. Es decir, una empresa que esté radicada en Murcia de más de 250 habitantes, si le llama a alguien que quiere hablar en catalán, ¿tiene que tener un empleado que responda en catalán? Es muy fácil, con Google se puede hacer. Google Translate se puede hacer. En todo caso, el acuerdo ha provocado el rechazo empresarial. La COE alerta de que la medida aumentará la carga burocrática y elevará los costes.
La titular de Defensa, Margarita Robles, niega que su ministerio haya puesto obstáculos a que se firme el Real Decreto que amparará el embargo de armas a Israel. Según la Robles, no han sido las objeciones de defensa. Por cierto, que hoy el ministro Bustinduy ha asegurado que ese embargo, ese Real Decreto, saldrá del Consejo de Ministros el próximo martes. Este es un decreto que va a salir porque es un compromiso del Gobierno de España. Hemos dejado de enviar material o de comprar material a Israel. Es verdad que quedaban algunos flecos desde el punto de vista de tecnología, pero todo eso ya hace antes del verano, justo a finales de julio, ya se ha reconducido, se ha terminado y, por tanto, en este momento el Ministerio de Defensa no tiene ningún inconveniente ni ningún obstáculo y nos parece bien en que ese decreto se salga lo antes posible. Y en la página internacional, segundo día de éxodo de la ciudad de Gaza, donde se calcula que ya habrían huido 350.000 civiles. Esto supone un 40% de la población que vivía en esta ciudad de más de 1 millón de habitantes antes de los ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamás. Israel ha cortado las comunicaciones, internet y teléfonos, todo con el objetivo de que esos civiles salgan lo antes posible. También ha cerrado la entrada de ayuda a la ciudad para forzar, como decimos, la salida cuanto antes de los gazatíes. Eso sí, la última noticia que nos llega es que el ejército habría abierto una ruta adicional durante estas 48 horas para facilitar la salida de la ciudad. El portavoz del ejército israelí lo dice claro: controlar y destruir Gaza, asegura, va a llevar meses. Por su parte, Netanyahu ha anunciado hoy que en los próximos días se va a reunir de nuevo con Donald Trump en la Casa Blanca. Veremos a ver cómo circulan o cómo siguen esas negociaciones. La Comisión Europea tiene ya previsto cómo responder a Israel. Será sobre la base de anular algunas cláusulas del acuerdo de cooperación que mantiene con Israel, reintroducir aranceles, suspender la entrega de algunos fondos. En resumen, 5.800 millones de daño para Israel por esa actuación en Gaza. Todo esto tiene que pasar por el Consejo Europeo, que requiere de una mayoría cualificada para que se haga realidad. Así lo contaba Kaja Kallas, la responsable de política exterior de la Unión Europea. Hoy se han impuesto fuertes sanciones a los terroristas de Hamás, a los ministros extremistas del gobierno israelí, a los colonos violentos y a las entidades que apoyan la impunidad en Gaza. Hemos aprobado una propuesta para suspender parcialmente las concesiones comerciales. El objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza. Y segundo día hoy del viaje oficial de Estado de los Reyes a Egipto, donde el presidente Al-Sisi ha convidado a su majestad a un almuerzo en el Palacio Presidencial del Cairo. Se trata del primer viaje de Estado de Felipe VI y de doña Leticia al país árabe desde que el hijo de Juan Carlos fue proclamado rey. La visita cobra un especial simbolismo por el papel mediador que Egipto lleva desempeñando estos últimos meses en la guerra de Gaza. Hoy el rey Felipe VI ha querido referirse a este conflicto, reivindicando, atención, la creación de un Estado palestino viable y condenando los ataques israelíes. España apoya iniciativas como el plan que impulsáis para la reconstrucción de Gaza, tan necesarias para que su población recupere su vida y su dignidad en ese territorio que, junto con Cisjordania y Jerusalén, debe formar parte de un Estado palestino viable, que conviva en paz y seguridad con Israel. No podemos desfallecer en el empeño. A instancias del eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, la Comisión Europea ha dicho hoy que el contrato que mantiene el Gobierno de España con la multinacional china Huawei para almacenar las escuchas telefónicas judiciales puede ser potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo y creen que es un riesgo de injerencia extranjera.
Y la familia real británica ha desplegado hoy todo su boato para recibir e impresionar al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, en la que es su segunda visita de Estado. Un viaje que ha sido muy contestado por algunos sectores británicos que no han dudado en desplegar una pancarta del republicano junto al pederasta Jeffrey Epstein en el castillo de Windsor, y hay varios detenidos por estas protestas. El matrimonio Trump ha sido trasladado en carroza y ha vivido una parada militar con cena de gala incluida para 160 personas. Trump se ha desplegado con un importante despliegue y con un importante personal de seguridad, incluyendo hasta un helicóptero propio. El objetivo de Reino Unido con esta visita de Trump es ganarse su favor en la ofensiva comercial. Y en la página económica, la decisión más esperada, ¿qué iba a hacer la Reserva Federal Americana respecto a los tipos de interés? Finalmente, pues no hace mucho rato, han decidido bajarlos en 25 puntos básicos. Esto significa un 0,25 de bajada. Los tipos quedan ahora en Estados Unidos entre el 4 y el 4,25. La interpretación que se da a esta decisión es que la Reserva Federal ha dejado de lado la influencia de la inflación sobre esta toma de decisiones y ha empezado a considerar el problema de la pérdida de creación de empleo que demuestran los últimos datos norteamericanos. Así es que rebaja sí, pero cortita, la más cortita posible, 0,25. Acto de apertura hoy del año judicial aquí en la Comunidad de Madrid, donde la Fiscalía ha presentado su memoria con un toque importante de atención a Interior por la gestión de Barajas. En ese informe la Fiscalía alerta de una situación crítica en el aeropuerto de Adolfo Suárez, con salas de asilo colapsadas y desbordadas de menores inmigrantes. Es la radiografía que hace el Ministerio Público de lo sucedido en el último año en Barajas, donde advierten se han visto comprometidos los derechos fundamentales. Interior señala que uno de los problemas son los conocidos como vuelos patera, procedentes sobre todo de Casablanca y de Egipto. Señala además en su memoria el Ministerio Fiscal que de los casi 2.000 MENA registrados en 2024, casi más de la mitad, casi un 60%, accedieron a la Comunidad de Madrid por el aeropuerto de Barajas. Bueno, Marina, ¿se adelantó el veranillo de San Miguel? Así es, estamos con temperaturas, seguro que lo habrán notado, muy por encima, en concreto 10 grados por encima de lo habitual en esta época del año. La EMET alerta de una entrada de aire cálido que nos va a dejar temperaturas muy elevadas en los próximos días. Hoy la máxima se registra en Sevilla, como era de esperar. 37 grados están sufriendo estos días en Sevilla y se espera que se mantengan hasta el domingo. Es una de las capitales de Andalucía, junto con Extremadura, que más están sufriendo estos días el calor. La buena noticia es que el domingo el verano dejará paso al otoño con una bajada de hasta 10 grados en las temperaturas. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, muy especialmente a los que decidáis continuar con el Toro Televisión. Y les dejamos como cada noche con Sandro Mecocón en Dos Continentes. Volvemos mañana a la misma hora. Que descansen.